Bienvenidos a tu espacio, a este estudio bíblico de Templo Cristiano Central. Yo soy el reverendo Job Cobos y les doy la bienvenida a estos momentos de meditación, de estudiar la palabra, de tener esa conversación. Y yo creo que aunque hay cansancio, la palabra renueva. Estos momentos de conversación teológica, de conversación sobre la palabra, y especialmente la escritura de hoy, que es el hijo pródigo. Es la parábola del hijo pródigo de Lucas, capítulo 15, del 1 al 3, y luego nos brincamos del 11 al 32. Y pues recuerden que aquí no somos dueños de la verdad. Yo creo que a veces que nos sentimos dueños de la verdad, yo tengo la verdad y nadie más. Y yo creo que eso es algo tan triste dentro de muchas de nuestras iglesias, que nos sentimos dueños de la verdad. Pero en realidad no somos dueños de la verdad, no somos dueños de la Biblia. De nada somos, ni siquiera dueños de nuestra propia vida. Ahí es de que vamos a abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento a esta escritura de hoy, de Lucas capítulo 15, del 1 al 3 y luego del 11 al 32, que es la parábola del hijo pródigo. Bienvenidos, déjenos sus comentarios, déjenos saber cuánto este estudio bíblico le ha sido de bendición, ya que yo lo escucho también durante la semana para repasarlo y me da gozo escucharlo. Compártalo, ya que al compartirlo usted nos está ayudando a extender esta bendición. Vamos a tener unos momentos de oración para este estudio bíblico, y yo le invito a tan solo que se centre en la presencia de Dios y se deje ser usado por el canal de Dios de bendición, ese canal que Dios abre. Yo le voy a pedir a mi hermana Ana que nos lleve a Dios en una oración de apertura. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí para estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso, pidiéndote, mi Dios, que abra nuestro entendimiento para que nosotros seamos capaces de captar el mensaje y que lo pongamos por obra en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, que es el que nos imparte esta enseñanza. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Amén. Antes de leer esta escritura, hay dos parábolas, las dos parábolas más famosas que incluso los que no son cristianos se saben. Y cuando usted habla de parábolas, hay dos que siempre vendrán a su mente. La parábola del hijo pródigo, ¿y cuál es la otra parábola? La oveja perdida. ¿No? Esta es la misma de la oveja perdida porque comienza en el versículo 1 al 3. Sí. ¿Cuál es la otra? La parábola del hijo pródigo y la parábola del buen samaritano. Oh, yeah. Son las dos parábolas más famosas de la Biblia, donde si usted se memoriza esas dos parábolas, usted ya se sabe el reino de los cielos. Y son dos parábolas muy hermosas. La situación que hay cuando uno escucha estas dos parábolas es de que ya uno piensa que ya no le puede sacar algo nuevo, porque se la sabe de memoria. Especialmente nosotros los evangélicos, nosotros los protestantes, que hemos escuchado tanto la parábola del hijo pródigo, hemos escuchado tanto la parábola del buen samaritano, que ya sentimos cuando escuchamos al predicador que nos va a predicar esa escritura, decimos, ya viene otra vez con lo mismo. Entonces tratemos de que cuando escuchemos esta parábola, escúchela como si no estuviera cansado, hermano Omar. Como si hubiera tenido una semana de vacaciones. Y eso que apenas es martes. Y apenas es martes, sí. Escúchela como si nunca antes hubiera escuchado esta parábola, y si necesita cerrar los ojos, cuando se le estén, lo va a transportar y le va a dar descanso. Cuando yo me siento muy cansado, cierro los ojos y escucho
videos de la palabra de Dios y me relaja, me descansa, me transporta. Es de que cuando la persona que va a leer la escritura hoy, si usted necesita cerrar sus ojos y escuchar esta escritura como si nunca la hubiera escuchado, imagínese que es la primera vez que usted escuchó esta escritura. Incluso hasta yo voy a cerrar los ojos. Es de que, ¿quién va a leer la escritura? Vamos a cerrar todos los ojos. Ojalá que la lea. ¿Quién más que su esposa? Todos quieren cerrar los ojos. No todos pueden cerrar los ojos. Okay. No todos pueden cerrar los ojos. El que la va a leer, ¿qué la va a leer? Es del 15, del 1 al 3. ¿Y cuál va a leer? ¿Qué traducción tiene usted? Es la Reina Valera. Reina Valera, la hermana la va a leer. Ok. Tengo en la pantalla también a la Reina Valera. Es del 1 al 3. Al 32. 15 del 1 al 3 y luego del 11 al 32. Pero cierran los Los ojos. puedo dormir. Cierran los ojos. Ok. Dice así la palabra de Dios. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, la 11 dice en parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comedlo y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que lo consumía, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
Y entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces, ¿qué escucharon por primera vez en esta escritura? ¿Qué escucharon? Los primeros 2 versículos de esta escritura ahora se entienden bien cuando se lee el hijo pródigo. Porque dice, ¿por qué? Estoy parafraseando. ¿Por qué Jesús come con pecadores? Y aquí yo creo que con esta parábola se explica el porqué. O sea, ese es el contexto. Si queremos ver el contexto, nuestro hermano Daniel nos lo acaba de explicar. No hay algo más devastador el murmurar en contra de otras personas, el criticar. Y aquí vemos que los fariseos, los maestros de la ley, comenzaron a criticar a Jesús y le decían: este hombre es amigo de pecadores y hasta come con ellos. O sea, empezaron a murmurar en contra de Jesús porque Jesús se contaminaba con esta gente impura, se contaminaba en comer con gente que era pecadora. Y ellos decían: es que Jesús es un impuro, porque está comiendo con gente que no debe de comer. ¿Se acuerdan ustedes cuando esta mujer fue y le ungió los pies a Jesús? Los Judas y los que estaban ahí decían: si él supiera quién le está tocando los pies, porque es una mujer impura, es una mujer, entonces hay veces que nosotros no comprendemos la magnitud de murmurar mal en contra de alguien. ¿Por qué es tan? Y ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, yéndonos al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba caminando en el desierto por 40 años, ¿qué es lo que destruyó a miles y miles de ellos? ¿Qué es lo que los dejó a ellos que se murieran en el desierto? Porque murmuraron en contra de Moisés o Aarón. Murmuraron en contra de Dios. Entonces, cuando nosotros murmuramos en contra de alguien, usualmente es porque estamos juzgando y no sabemos lo que hay detrás. Porque solamente Dios sabe lo que hay detrás de las acciones de la gente. Entonces, cuando yo murmuro en contra de usted, yo no sé qué es lo que usted está pasando en su vida. Entonces, ¿por qué yo no tengo derecho de murmurar en contra de alguien? Entonces, aquí Jesús vino, aquí estaba comiendo con ellos, y por eso se leen los primeros versículos del 1 al 3, para así dar un contexto, el por qué él dijo en la parábola del hijo pródigo. Y hermanos, yo creo que el pecado más grande que cometemos es de que hay veces que necesitamos cerrar la boca y dejar de murmurar en contra de la gente. Y aquí ellos lo estaban haciendo en contra de Jesús. Entonces empieza la escritura, que es mucho aquí. Que aquí, si ustedes se fijan, no la en la traducción del lenguaje actual, no la titula el hijo pródigo, sino la titula el padre amoroso. Entonces, yo creo que esta escritura está mal puesta ahí o titulada cuando decimos la parábola del hijo pródigo, porque en realidad no es el hijo pródigo. Yo creo que es el padre pródigo. Sí, porque yo puedo mirar, pastor, es cierto. Primero están los escribas, los fariseos que estaban murmurando.
Luego está la actitud del hijo menor, que se fue y pidió la herencia. Luego está la actitud del hijo mayor, que se enoja porque lo recibe. Es lo mismo que hacen los primeros, Sí. de los primeros capítulos, que está enojado. Entonces, porque- en realidad, tiene razón el título, porque quien está actuando como verdaderamente debe de ser es el Padre. Yo quiero darle un giro, si me permiten, de esto del hijo mayor, el padre y los fariseos, y cómo esto se relaciona con el Padre, con su Santísimo Padre Celestial. Muchas veces, si ustedes se fijan, los fariseos eran personas que sabían de la ley, al igual que los escribas. Si ponemos en una balanza, digamos, el hijo mayor, ¿qué es lo que sabía el hijo mayor? Él tenía derecho, o tiene derecho, o sabe más por ser mayor al hijo menor. Por lo menos eso es lo que se podría observar, ¿verdad? Donde al tener un poquito más de años, se puede tener un poquito más de experiencia. Y aquí dice, yo te he servido, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Entonces se sentía con ese derecho, con esa autoridad. Aquí vemos cómo hay dos autoridades. Existe, claro, la autoridad de los mayores que dicen, es que yo sé mejor. Pero también existe la autoridad paralela, que es del Padre, el Padre del hijo menor, que es de una compasión, de una misericordia más allá de lo que ambos hijos pudieran entender. Y es la misma misericordia, el amor que da Jehová para con nosotros. Y muchas veces los hijos no llegamos a entender ese amor que tienen nuestros padres hacia nosotros hasta que ellos se vuelven padres. Claro. Pues fíjense muy bien que yendo en ese hilo, se fijan que la parábola comienza, un hombre tenía 2 hijos. Y usualmente muchos de nosotros cometemos el error de enfocarnos solamente en el hijo mayor o el hijo menor. Sin embargo, no podemos olvidarnos de que la parábola comienza, el padre tenía 2 hijos. Si fija que no comienza la parábola diciendo el padre tenía un hijo, dice tenía 2 hijos. Pues muchas veces nosotros le damos más valor a uno que a otro. Y aquí, hermanos, ni nadie es más que otro. Los 2 hijos estaban perdidos. Cada quien en su lugar. Y los 2 necesitaban el amor, los 2 necesitaban la reconciliación. Entonces, por eso no podemos dividir esta parábola diciendo, vamos a enfocarnos en el hijo menor. No, vamos a enfocarnos en los 2 y nunca perder, porque hay muchos de nosotros que decimos, es que el hermano se fue, ya lo vamos a dejar y ya no vamos a orar por él, ya no lo vamos a buscar. No, hay que orar por él, hay que buscarlo cuando se pueda y seguir. Entonces nosotros no podemos tomar y abrazar a uno y olvidar al otro. Todos tienen el mismo valor. Entonces nunca nos olvidemos que tenía 2 hijos. Entonces, y luego dice aquí que vino el hijo más joven y le dijo a su papá, papá, dame la parte de la propiedad que me toca como herencia. Y aquí vemos, hermano, que es como si el papá le estuviera diciendo, el hijo menor le estuviera diciendo a su papá, papá, muérete ya porque quiero mi parte. O sea, esa es la forma tan grosera que este joven, el hijo joven, estaba hablando a su papá, diciéndole, mira, yo necesito dinero, necesito ir a pasear, necesito la herencia, dámela ya. Y yo creo que aquí vemos que, y fíjense muy bien que muy pocas veces lo observamos. Fíjense lo que sigue en la escritura.
el padre, fíjense muy bien, el padre repartió. El padre repartió que su herencia a los dos. ¿Se fija cómo el hilo sigue? El padre no está haciendo diferencia entre el hijo menor o el hijo mayor. Dice aquí que el hijo menor vino, le pidió la herencia y el padre repartió su heredad entre los dos. ¿Ven lo importante? Porque después podemos aplicarlo al final, cuando el hijo mayor dice, yo aquí he estado, yo he hecho. Entonces aquí por eso el papá le responde y le Sin dice, reconocer que él también tenía su parte. Su papá le dice, pues tú pudiste haber hecho todo lo que hubieras querido hacer. Pastor, nunca no lo habían explicado así. Les repartió a los dos. A los Todo el dos. tiempo nos hemos enfocado en él, en el que se fue. ¿Y en qué forma el hijo mayor que se quedó con toda la herencia, en qué forma la desperdició? De que no se gozó de ella. ¿Y cuántos de nosotros tenemos tanta cosa y no nos gozamos? Hacemos graneros grandes de mucho grano de dinero, tenemos todo y luego nos morimos mañana. ¿Y a quién se le quedó? ¿Quién sabe para qué? Tengo un amigo que tiene una casa muy bonita en Puerto Vallarta y estábamos hablando ayer y luego él me dice, pues yo te voy a dejar todo a ti, de la casa de Puerto Vallarta. Y luego le digo, ¿y qué tal si yo me muero primero? O sea, muchas veces nosotros, incluso ahora ya que muchos de nosotros estamos en esta edad, nunca pensamos que lo que tenemos iba a ser secundario. Y otra cosa que me fijo, no es suficiente para el mayor. Si usted ve y les repartió a los dos, pero si nos brincamos al versículo, no sé cuál es, perdón, cuando dice, a mí no me diste ningún cabrito, o no me diste esto, no me diste el otro. Yo no sé ahí. O sea, pero ¿para qué lo quería? Si ya tenía la herencia que le repartió y aún quería más. Bueno, y no, pero es la situación aquí la podemos aplicar nosotros. Usted lo tiene todo, pero quiere más. Claro. Y no se goza de lo que tiene. Claro. ¿Por qué? Porque si se goza de lo que tiene, piensa que se le va a acabar. Yo creo que es un vacío emocional, un vacío así como nos falta a Jesús, nos falta nuestro Padre, nos falta algo. A este hijo mayor también le faltaba a ese padre. Bueno, fíjense muy bien lo que dice aquí el versículo 13. El versículo 13 nos dice algo muy importante. Dice, a los pocos días vendió todo. Fíjense, no le tomó tiempo. Aquí vemos la urgencia. La urgencia de ir y gastarlo todo y despilfarrarlo. Y aquí vemos la urgencia de ir y encontrar algo que siempre uno ha deseado. Y luego aquí nos dice que, y muy interesante, que dice que se fue lejos, pero supuestamente los grandes estudiosos de la Biblia dicen que el lugar lejos estaba tan solo a unos kilómetros, que era la ciudad de Decápolis, que era una ciudad de gentiles. Entonces, hermanos, uno no tiene que irse muy lejos. Si uno quiere buscar algo malo, lo va a encontrar en la esquina. Pero qué bonito que el que se fue hizo todo eso, reconoció que le falló al Padre y a Dios, y el que estaba allí, pues era el que estaba enojado todavía. ¿Ok? O sea, que estaba más perdido ese que el que se fue. Sí. Yo digo que el problema del hijo mayor no era tanto si le dio poco o le dio mucho. El problema del mayor era que él sentía envidia porque él quiso hacer las cosas bien, quizás para aparentar delante de su papá que era perfecto. Y no. Pero al ver que su papá
tomó en cuenta a su hijo, a pesar de que había hecho todo lo que hizo y se equivocó, lo perdonó. El hijo mayor, yo digo que sintió envidia de eso, celos, de que no lo haya castigado, sino que en vez de castigarlo, lo perdonó y se alegró de que él haya muerto. Ahora volvamos otra vez, como comenzamos el estudio bíblico, que está muy bien lo que están diciendo, de que está hablando de los dos hijos. Entonces hay que enfocarnos en los dos, que los dos son ovejas perdidas. Entonces, ¿cómo hay? Porque la Escritura no nos dice absolutamente nada si el hijo mayor fue a la fiesta o no. Porque aquí vamos a hacer un poquito más, no sabemos si el hijo mayor se arrepintió. Entonces, aquí vemos que se fue muy lejos, se fue a otro país, que no muy lejos, estaba a unos kilómetros de ahí, que recuerde que para pecar no tiene que irse muy lejos, tan solo se va al otro cuarto de su casa. Y así de peligroso está el alejarse de Dios. Y lo dice que ahí se dedicó a darse el gusto, y hermanos, es tratar de encontrar algo para el vacío que uno tiene, como dijo nuestro hermano Daniel, darse el gusto de que uno está perdido en todo lo que está pasando, y luego aquí lo dice específicamente haciendo lo malo y gastando todo el dinero, que eso usted lo puede ver, está en Proverbios 28 versículo 7, que nos habla sobre aquí cuando un hijo va y desperdicia el dinero de sus padres, en Proverbios 28:7. Y aquí él se va a hacer lo malo, a gastarlo todo. Y déjeme decirle que rápidamente uno puede gastar todo lo que uno tiene. Es lo que le iba a decir, que qué más puede pasar. Yeah. ¿Qué más puede pasar cuando dice que el 18 me pondré en camino a casa de mi padre? Y yo creo que no hay nada más difícil que encontrar el camino interior de uno mismo. Yo creo que uno encuentra muchos caminos y a uno le enseñan muchos caminos y lo guiaron por un camino desde niño hasta el día de hoy, pero el camino interior dentro de ti es el más difícil de volver a encontrarlo y volver a reconectarte con Dios, porque yo creo que el conectarse sin ir más lejos, como por ejemplo las montañas, cuando vamos a caminar, a hacer hiking, a hacer ejercicio, es la manera más hermosa de conectar la tierra con el cielo. Y es un camino que encuentras. Vas y te desahogas y sueltas y te vuelves a encontrar contigo mismo o encuentras a Dios. Entonces me llama mucho la atención el 18, donde él reconoce, y también viene aunado a eso, cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ahí habla de un camino, y no es un camino que se encuentra tan fácil, pero él lo pudo encontrar, lo pudo volver a reencontrar, reconocerse, reconectarse primeramente, que eso fue lo más importante, que en el camino se encontró y se volvió a reconectar en ese camino con su papá, con su familia, y viene también a mi mente esas palabras donde dice: ya no me merezco llamarme hijo tuyo, sino trátame como tus mortales, uno de tus jornaleros. Y por ejemplo, en mi caso, que ahorita está pasando por una situación muy difícil, el lugar donde estoy trabajando, de haber recibido órdenes durante mucho tiempo de personas de arriba y de personas que son dueños del lugar. Y ahora, como yo les doy órdenes a ellos, me hace pensar en este momento eso, de cómo, e incluso yo lo pienso, ¿cómo voy a mandar a esta persona si esta persona es más arriba que yo? ¿O cómo voy a enseñar a esta persona si esta persona es más arriba que yo? ¿O cómo voy a guiar a esta persona si es más arriba que yo? Entonces ahí es que no nada más es como decir, traerlo como un poema y era bonito y se arrepintió, es todo un proceso de arrepentimiento. Es el camino del arrepentimiento, que no es fácil llegar ahí. Y yo creo que
ser tratado como uno de los jornaleros, por decirlo, del montón, de la esquina, un esclavo, un sirviente. O sea, que un sirviente y que un esclavo volteamos la moneda, ahora manda a los de arriba. O sea, es algo muy interesante. Y yendo en ese hilo, recuerden que él se va muy lejos y a hacer lo malo. Pero a la vuelta de la esquina, en el otro cuarto, cuando usted se voltea, le da un puñal en la espalda apenas unos pasos de donde usted está. O sea que este muchacho verdaderamente se fue a malgastar todo lo que tenía. Y yo me he fijado en mis tantos años de pastor, que gente dice, pero no he hecho nada. Y le digo, ¿pero qué has hecho en 30, 40 años? No, pues nada. ¿Pero qué has hecho? Y han nacido en la iglesia, y yo los veo que han nacido en la iglesia, han crecido en la iglesia, y todavía tienen un comportamiento que yo digo, ok, y también me observo a mí, y también yo me observo a mí, digo, pero eres pastor, tú no tienes por qué tener ese comportamiento, porque uno tiene que pararse ahí y decir, ok, ¿dónde has malgastado tu vida, tu esfuerzo? Entonces, muy importante de esta escritura que hay que ver, tenga mucho cuidado en no ver las emociones de otros. Aquí el hijo menor no vio el sentimiento, las emociones de su papá. A mí qué me importa mi papá, yo me llevo mi herencia, que se muera ahí en la calle él, y que en aquel tiempo el papá iba a ser descreditado porque el hijo lo dejó sin dinero, lo dejó en la calle. O sea que el hijo menor no pensó en el sentimiento, en la situación emocional de su papá. No me importas, te mueres, muérete, yo me voy a malgastar el dinero. El hijo mayor tampoco pensó en las emociones de su papá, ni en las emociones de su hijo menor. Incluso si ustedes se fijan, él dice, pues ahí está tu hijo, ya no le dice hermano. ¿Cuántas veces nosotros cuando nos peleamos con nuestros hermanos y vamos y le decimos a nuestra mamá, mamá, ahí está tu hijo, mira lo que hizo, papá, ahí está tu hijo, mira lo que hizo. Entonces no pensamos en las emociones, no pensamos en cómo los demás se sienten. Nosotros somos tan malos de que dañamos a la gente, las emociones de la gente a nuestro alrededor. Nos los llevamos entre las patas. No nos importa a quién nos llevemos entre las patas, que suena tan feo. Sí, es cierto. Y maltratamos las emociones y dañamos. Hermanos, hay que parar ese tipo de actitudes, que es lo que está haciendo aquí. Entonces, se lleva todo entre las patas. Se lleva el papá entre las patas, se lleva el hermano mayor entre las patas, se lleva el dinero entre las patas, se lleva la cultura que en aquellos tiempos se respetaba tanto. Todo eso se lo lleva, lo destruye. Entonces, pero fíjense muy bien lo que dice en el versículo 14, ya que se había quedado sin nada, se quedó. Y hermanos, déjenme decirle que todo se acaba. La belleza se acaba, el dinero se acaba, las fuerzas se acaban, todo se acaba. Y hermanos, déjenme decirle, todos nos vamos a morir. Pues sí, Tarde o temprano nos vamos a morir. Así es de que todo se acaba. Y aquí a este joven y dice que cuando le comenzó, fíjense muy bien, y me gusta cómo dice esa palabra, cuando le comenzó a faltar, cuando le comenzó. No, pero Fíjese que no fue de repente. Cuando le comenzó a faltar, cuando usted dice, ya me estoy haciendo viejo y me están comenzando a faltar las fuerzas, ya me está comenzando a fallar la vista, ya me está comenzando que ya nadie me quiere limpiar los pies, que ya nadie me quiere dar cosquillas en la espalda. No, es que es una realidad. porque los hijos... Porque el esposo me daba cosquillas en la espalda antes, ahora como que ya comenzó a no hacerlo.
como que algo se está enfriando, O como que los hijos ya no te hablan como antes, porque entonces aquí al hijo menor le comenzó a faltar la comida en aquel país, comenzó a haber escasez de alegría, de dinero, de gozo. Ya no le llenaba lo que antes le llenaba, porque ya estaba escaso, comenzó a faltar, que es muy importante porque nada sucede de repente. ¿Y cómo se voltea la historia? Porque al hijo menor, después de estar posiblemente amargado, como lo dice así la escritura, ¿verdad? Pero posiblemente hubo depresión, tristeza, amargura. ¿El hijo qué? ¿Mayor o menor? Menor. Ahorita va mayor. No. Para el hijo menor empezó a sentir hambre. Sí. Y aquí lo dice la escritura, comenzó a sentir hambre. Déjeme decirle que cuando empieza a sentir hambre, hermano, usted piensa en muchas cosas. Sí, claro. Pero sí vemos cómo se transformó cuando le recibieron con fiesta. No, pero no vayamos todavía ahí. No, yo sé, pero déjenme. Porque la transformación no fue ahí. No, yo sé, pero digo, cómo se transformó en cuestión del gozo, de la alegría que hubo en la casa, Pero eso no lo transformó. de todo, perdón, es que no me dejan hablar. Cuando se transformó todo esto, y cuando viene el hijo mayor, toma de algún lugar, de alguna manera, el lugar en el que estaba el hijo menor. De pronto el hijo mayor, al ver todo esto, lo que le estaban haciendo al hijo menor, la fiesta y la fanfarria y todo esto, él saca su amargura, él saca su ira. ¿Quién? El hijo mayor. El punto es que en donde está la fiesta, el problema no es la fiesta, el problema no es que regresó, el problema no es que se malgastó el dinero, el problema no es que si A, B o C. El punto de todo esto, del enojo del hijo, fue que hicieron un ritual, y el ritual de poner el anillo, el ritual de ponerle la capa, el ritual de ponerle las sandalias, porque aquellos países mediterráneos tienen ese ritual muy bien implantado, muy bien arraigado, y es algo muy especial para una ocasión especial. Pero qué bueno que usted dice eso. Entonces, para viendo el contexto, qué bueno que usted dijo eso, pero déjeme traer el contexto. Recuerden, la escritura comenzó que los fariseos murmuraron en contra de Jesús. Entonces, aquí nuestro hermano Saúl nos trajo ahora esto. ¿Qué fue lo que pasó con el hijo mayor? ¿Qué hizo el hijo mayor? ¿Qué hizo el hijo mayor? Pues murmuró en contra del hijo menor y en contra del papá. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta escritura? No murmures. ¿Y qué hizo el hijo mayor? El pecado del hijo mayor, murmuró. Entonces, que no se les olvide los contextos de la escritura. O sea que no está justificado por ningún motivo. Por ningún motivo el murmurar. Ya. Entonces aquí el hijo mayor se puso, murmuró. Le diste el anillo, Sí. le diste las sandalias, lo vestiste, pero ¿cómo que tú vas a hacer eso? Pero el papá dice, ¿qué te pasa? Tú no sabes nada. Y el papá, en otras palabras, en pocas palabras muy, muy despacitas, que nos estamos metiendo ya al final, le dice, ¿qué tú te crees el centro del universo? Ahora, muy importante que usted dijo sobre la fiesta, que es el punto, es la punto de la fiesta. El punto que este hijo mayor no quería ir a la fiesta y nosotros perdemos la vida porque no queremos ir a la fiesta y nos montamos en nuestro caballo y no queremos celebrar y decimos yo no voy. Porque la fiesta no es para mí. Correcto. Porque y es lo que el papá le estaba diciendo. ¿Qué tú te crees? ¿Que tú eres el centro del universo, que la fiesta es para ti? Más arriba de eso que era el patriarcado, el papá, la autoridad, como tú no tienes
No sabes ni de lo que estás hablando. ¿Por qué te pones en mi lugar? Entonces, veamos, entonces, es algo tan hermoso no salirnos del contexto. Por eso quise traerlos otra vez al contexto, porque nos perdemos en la escritura si no nos veremos al contexto. Entonces, dice aquí en el versículo 14, porque el tiempo ya se nos está yendo, entonces dice que buscó trabajo. Dije, ya cuando uno se empieza a tener hambre y se siente vacío, empieza a buscar donde encuentre. Empieza a buscar y vamos para llenar los vacíos, y vamos aquí y vamos allá y buscamos acá y buscamos allá. Y este hombre buscó trabajo, y el hombre que lo envió lo mandó a cuidar cerdos en su finca. El joven le daban ganas de comer, aunque fuera de la comida que alimentaban los cerdos, pero nadie se la daban, que es muy importante. Y muchos estudiosos de la Biblia dicen que aquí, cuando muchos judíos explican esta escritura, y en aquellos tiempos, cuando alguien cuidaba cerdos, cuidaban los animales mejor de que ellos se cuidaban. O sea, que él cuidaba los cerdos mejor que él se cuidaba. Y déjeme decirle que cuando uno está perdido, uno cuida más la perdición que lo está abrazando que uno mismo. A veces que uno cuida más su pecado y lo protege tanto que uno mismo, y por eso que uno se pierde. Es interesante que, ya que trae eso a colación, el cerdo es un animal dentro de la Biblia del cual no se puede comer. Sí, pero recuerde que aquí estaba él con los gentiles. No, claro. Pero la cosa es, imagínense, engordar a un cerdo, sí, se puede, si lo queremos espiritualizar. Es como usted dice, es como que si nosotros estuviéramos alimentando al pecado, por así decirlo, y regocijándonos en eso, en vez de lo que él hizo después, entrar en sí y decir, ¿qué estoy haciendo? Sí, mi vida. Bueno, y aquí vemos que después dice que el hombre, que él tenía tanta hambre, pero fíjense lo que dice al final del versículo 16, pero nadie se la daba. Lo deseaba, pero no podía, ni siquiera eso podía comer. Pero fíjese lo que aquí dice, él alimentaba a los cerdos, cuidaba de los cerdos, le daba comida a los cerdos, pero al final de este versículo 16 dice, pero nadie se la daba. Yo sé que no podía tomar. Es muy interesante porque él alimentaba a los cerdos. Él tenía la comida en las manos de los que le daba a los cerdos, pero aquí cambia, pero nadie se la daba. Vamos a ver cómo lo dice en el versículo, en la Reina Valera. ¿Qué dice en la Reina Valera? Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada, le daba. ¿Se fijan? Que aquí lo hace más, lo aplica humanamente. Y hermanos, cuando uno está perdido, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que nosotros vemos aquí? Cuando vemos esta historia y vemos a este hombre que le pidió la herencia a su papá, dejó a su papá en la calle, podríamos decir, faltó a la cultura. Cuando nosotros vemos esta imagen, ¿qué es lo primero que decimos a los sentimientos de este muchacho? Tiene lo que se merecía. Que se muera. No, pero aquí hablemos. Sí, significa lo mismo. Le pasó lo que le tenía que pasar porque se lo merecía. Fue tratado peor que un cerdo. Correcto. Es peor. Entonces, pero aquí vemos cómo nosotros abusamos de los sentimientos de los demás. Te pasó lo que te merecía. Tú te lo buscaste. Tú te lo buscaste. Vemos cómo somos tan... Así decía. Y aquí es por eso que estamos viendo la escritura de una forma profunda y no tan solo viéndolo de encimita.
que muchas veces nunca observamos ese tipo de lenguaje aquí. Sí. Aquí le está diciendo, pero nadie se lo daba. ¿Por qué? Porque te lo merecías, te mereces, tú judío descarado, alimenta a los puercos para Pero que... no era consecuencia de lo que él hizo. Díganoslo usted. Aunque sea consecuencia, Que la misericordia está. ¿Sí? De cualquier forma, aunque tengamos La misericordia. la consecuencia de lo que hicimos, de cualquier forma la misericordia de Dios está ahí y es Sí. donde nos perdona. Y debe de estar en nosotros. Sí, Claro. pero no hacemos eso. Sí. No hacemos eso. Cuando a alguien le pasa algo como le pasó a este hombre, Sí. lo que decimos Es juzgar. es juzgarlo y decir, estás ahí porque te lo mereces. Sí, a mí incluso me ha tocado que cuando mis hijos estaban conmigo y que tú te lo buscaste. Tú Ya. te lo buscaste. Tú cuida como madre soltera y hazlo Te ahora. lo echas yo. Tú te echaste el paquete. Cristo. Ya ves cómo no me dijo esto antes. Hermanas, usted sabía esta escritura de memoria. Claro, sé que me la sabía. Se la aprendió en el catecismo. Pero no lo entendí. Y luego vemos ahí, pero yo creo que el 17 es muy importante examinarlo. Dice, por fin, y yo créanme que esta escritura es muy importante porque aquí o hacemos una otra. Aquí estamos dando honor a uno y maltratando al otro, elevando a uno y poniendo abajo al otro. Y de eso, esa no es la intención de la escritura. Porque en primer lugar, ¿qué significa pródigo? No, Es como el juego personal. yo me imagino como Ay, es que Dios tiene la gracia para todos, no para unos y otros no, pues. Es para todos. Que eso es lo que es esta escritura. Pero ¿qué significa pródigo? yo me lo imagino como Búscalo de ahí. Búsquelo ahí en su teléfono. Yo lo había revisado. pero- Pródigo necesita despilfarrador. ay, yo lo veía al revés. Gastador, despilfarrador. Entonces aquí todos son despilfarradores. Dios, el Padre, como usted dijo, Dios despilfarra su gracia. Es por eso que decimos Dios es Dios pródigo. Él despilfarra su gracia en nosotros. Él la deja caer. Pero nosotros somos los que lo Ahora, despilfarramos. también nosotros, aquí el padre era despilfarrador, el hijo mayor era despilfarrador, el hijo menor era despilfarrador, todos son despilfarradores, Todos son pródigos. todos son pródigos. Entonces es muy importante, pero el versículo 17 dice, por fin comprendió lo que había sido, que yo quiero que hagan hincapié, se lo tatúen, lo escriban en 50 lenguajes. Yo creo que ahí está también una clave porque una cosa es entrar en razón, otra cosa es a darle vueltas, pero recapacitar no es nada fácil porque recapacitar es la habilidad de pensar bien las cosas. Pero fíjense lo que dice, leamos otra vez este versículo, porque esa es la interpretación y yo creo que la saquen otra interpretación y lo vean con otros ojos, con otros lentes. Fíjense lo que dice, por fin comprendió lo tonto que había sido. Dígame algo nuevo. No me repita lo mismo que he escuchado por 20 años en los predicadores y no lo han cambiado ni una papa. No lo han cambiado ni un centímetro. Entonces, tal vez sí lo cambie. Por fin comprendió lo tonto que había sido. Y lo fíjense, dice, pensó, en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Otra forma de interpretar este versículo es decir, ahora sé lo que tenía y lo perdí. Y no lo valoré. No lo valoré. Este hombre lo tenía todo. Y en este momento, él comprendió que lo tenía todo y no lo valoró, no lo aprovechó, lo desperdició. Entonces, nosotros
Cuando Sí. caemos, cuando nos salimos de la presencia de Dios, lo único que nos hace regresar es decir, Señor, es que sin ti no es lo mismo. Es que lo que tuve yo contigo no lo voy a tener en lugares lejanos. Ajá, es que mira, Señor, en ningún otro lugar voy a encontrar lo que yo encontré contigo. Ese joven sintió desesperanza. Sí. Y es que el 31 lo viene a corroborar porque, no sé si lo puede leer usted en la Reina Valera, en el 31. Y dice, le contestó, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Y yo creo que todos alguna vez estuvimos en esa posición, como dice la hermana, yo creo que sí todos estuvimos en esa posición donde nos enseñaron que todo lo que hay en casa es para todos, pero de alguna manera uno se siente como que no es tuyo. Entonces, es la otra posición de no sentirte dueño de la casa donde tomas el café, de no sentirte dueño de los cubiertos que usas para partir el pan en la casa, de no sentirte el dueño de cuando abres la puerta, de no sentirte el dueño de abrir el refrigerador, tomar un alimento, de no sentirte el dueño de venir a la iglesia, sentarte en una silla, saber que es tuya, te pertenece, el derecho a la propiedad. Entonces yo creo que es tan difícil para nosotros entenderlo, comprenderlo, asimilarlo, analizarlo. Pero fíjese muy bien que aquí el hijo, este hombre, lo que aquí está diciendo la escritura es de que este hijo menor sabía y entendía que lo tenía todo, que era de él. Entonces, dice, recapacitó, no lo sabía, recapacitó, entendió, activó el pensamiento de decir, oh, hasta ahora me estoy dando cuenta que era mío, que es mío, que me pertenece. Pues ese es un poder que nadie te puede quitar y que él lo perdió, y para volver a retomar ese poder de propiedad que es tuyo, o sea, es algo muy, es impresionante. pero sí lo sabía. El papá le recordó al último, es que todo esto es tuyo, pero pues A mí no. lo que me mueve aquí, me llama la atención, es la convicción con la que él se regresó, con esa disponibilidad, con ese entendimiento. No voy porque pues, tengo hambre y ahí así hay, vale más que me porte bien y hacer que vea a mi papá que estoy arrepentido. Él iba totalmente... Dispuesto a recuperar lo que a él le Sí, pertenecía. pero porque había esa convicción. ¿Y cuántos de nosotros estamos con Dios? Porque por temor. Sí, y O no porque a lo queremos- mejor para que pues estatus de cristiana me conviene, pero no con esa... Bueno, y hay el dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Claro. Entonces, aquí él lo perdió. Esto era de él. Y nosotros tenemos tanto, pero no sabemos aprovechar lo que tenemos hasta que lo perdemos. Entonces, este muchacho, él sabía, porque él dice, en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean. Y aquí yo estoy muriéndome de hambre. Hermano Carlos. Yo pienso que los dos tienen una situación a forma de darle, se le convenía más. Por ejemplo, el chico el que se fue, pues es más que nada, eso que ha sido un muchacho también provechoso, en el sentido elevado, porque él no era experto y no apreció la situación que tenía ahí su papá y el otro. Claro, se lo miraba bien todo, pero sobre lo anterior que no quería ni tocar lo que él sentía que era de él. Entonces, yo pienso que los dos vieron la situación a su modo, de sus circunstancias, de cada uno de sus conveniencias. Porque no puedo que tengo el dinero y era fácil, cómodo, ¿no? Pero el otro también tenía todo, pero también dijo, si ya me quedo sin nada, ¿qué va a pasar? Entonces, son muy diferentes los dos.
Y volvemos a lo mismo del contexto de Escritura, que no quiero que lo pierdan tampoco, que la Escritura comienza diciendo, un hombre tenía 2 hijos. Y lo que usted nos está diciendo ahorita es de que los 2 hijos estaban desconectados. Los 2 hijos estaban perdidos. Entonces hay muchas veces que nosotros, incluso yo como pastor, puedo estar aquí como pastor sentado y desconectado de todos ustedes. Pero, por ejemplo, pastor, usted dice ahí en la Escritura, el Señor tenía dos hijos, pero sí podemos estar desconectados, pero yo creo que el papá también ahí tenía que tener su participación, porque, o sea, si él está viendo la situación de que están desconectados, o ve así, no tienen que esperar hasta que el hijo se fuera, Hermano, es lo mismo. Lo que por si no se escucha en el video, nuestro hermano Carlos está diciendo que el papá tenía cierta culpa. Hermano, aquí vemos que el papá está haciendo lo que muchos de nosotros hacemos con nuestros hijos mayores. Les damos la libertad. Y ellos estaban grandes en darle la libertad. Ellos tenían que hacer ya sus decisiones. Y así como Dios nos deja a nosotros hacer nuestras decisiones. Y ellos estaban haciendo sus propias decisiones. Libre albedrío. Entonces, si el papá les iba a estar diciendo, ahora el papá nunca se quedó callado, nunca se quedó inactivo. El papá habló con el hijo mayor. Y el papá, dice la Escritura, que muchos teólogos dicen que cuando él estaba, todos los días, él iba y veía a ver si regresaba el hijo menor. Bueno, pero no, eso ya es una interpretación suya, porque ningún padre lo hace así. Sí, porque ningún padre hace eso por sus hijos. Si agregamos ahora, que no vamos a terminar, ¿verdad? Si agregamos ahora lo que pensaba la mamá, porque no se habla de la mamá. Hay que ver también dónde estaba la mamá. ¿Qué estaba? Porque venían de familia de una buena posición, entonces la mamá también tenía un poder. Pero volviendo a lo que dijo nuestro hermano Carlos, que la Escritura sí lo dice, versículo 20, y muchos teólogos explican esto muy bien. Entonces regresó a la casa de su padre, y luego continúa diciendo, versículo 20, regresó a la casa de su padre, y regresó a la casa de su padre, y cuando aún estaba lejos. Y cuando aún estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió en abrazos y besos. Entonces muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia dicen que el padre siempre estaba ahí viendo de lejos para ver si su hijo venía de regreso. Y específicamente dice lleno de amor. Sí. Porque usted no se desprende de todo su dinero si verdaderamente no tiene amor. Entonces, el papá tenía su amor, se desprendió de su dinero, le dio todo al hijo. Y aquí dice, no tan solo eso, dice que todavía estando su padre corrió, que era algo de muy mal visto en aquellos tiempos. Yo nunca vi a mi padre correr, nunca. ¿Por qué? Porque a los adultos, a los padres, a los patriarcas, es algo que no hacen, porque son patriarcas. Entonces, muchos teólogos dicen, al ver a este padre correr, él rompió todas las normas de aquellos tiempos, especialmente las normas de la cultura de un patriarca. Entonces, este hombre tenía mucho amor para su hijo. Que lo vio que estaba regresando y luego dice que lo abrazó, lo llenó de besos y luego comenzó a decirle, papá, que recuerden que aquí el hijo pródigo ya había practicado todo lo que le iba a decir a su papá. Cuando tenía hambre, él dice, voy a ir le voy a decir que esto y esto otro, practicó. Y aquí cuando encuentra a su papá, recita lo que había practicado. Papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti y no merezco ser tu hijo, que lo había practicado. Espero que todos ustedes antes de venir a la iglesia practiquen
lo que van a decir en la iglesia. Pastor, perdóneme Yo porque... practico proros, Puedo mencionar una cosa que tal vez va a ser controversial. Una actitud un poquito egoísta del hijo menor, si se puede interpretar de esta manera. Iré donde mi padre, ya reconocí que él tiene trabajadores y comen mejor que yo, están comiendo mejor que yo, ¿qué estoy haciendo acá? Pero recuerde que él estaba reconociendo un lugar que había perdido. Él ya había vivido en eso. Él estaba regresando al lugar que le correspondía. Usted como cristiano, cuando Dios le perdona, usted regresa al lugar de la gracia, al lugar que le corresponde. Solamente estoy tratando de hacer debate acá. Sí, no, pero yo no estoy tratando de regresar para que la gente no escuche lo mismo que siempre han escuchado. Sí, yo creo que si esa parte realmente no enternece nuestro corazón como antes que como cristianos, como personas, como seres humanos, como individuos, como seres sentipensantes, si esa parte del 20 no nos enternece de imaginarnos al papá todas las noches saliendo al balcón y observar el camino esperando que su hijo regrese, entonces ¿a qué se le llama amor? ¿A qué se le llama compasión? ¿A qué se le llama hacer a un lado tu fortuna y esperar a tu hijo? ¿A qué se le llama perderlo todo y pararte todas las noches en el balcón y por esa puerta tiene que entrar mi hijo porque lo amo, porque le di todo y lo necesito en este momento? Y todo eso le pertenece a él, que aquí ya cuando lo abraza y lo besa y le dices todo esto es tuyo todavía, que él ya lo había malgastado todo, lo de él. Fíjense, ya lo había malgastado todo. El versículo 22, pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre lo llamó a los sirvientes y le dijo, pronto tráiganle la mejor ropa, vístanlo, pónganle el anillo, que es el único que voy a hacer hincapié, póngale el anillo, que eso significa denle el poder, denle el poder, denle el poder. Fíjense muy bien, alguien que ha despilfarrado, regresar y darle el poder, es impresionante. Sí. Es impresionante. Entonces, es por eso que aquí no podemos abusar de los sentimientos de nadie. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, practiquen lo que practiquen. Porque así como uno tiene misericordia de los demás, Dios va a tener misericordia de nosotros. Y no estamos aquí para juzgar a nadie. Entonces eso es muy importante y lo que está pasando aquí. Maten el becerro más gordo y mi hijo ha regresado, él había muerto y ha vuelto a vivir. Hay que hacer fiesta. Pero aquí el hijo menor dice la fiesta, el hijo mayor dice la fiesta no es para mí. Así es de que yo no voy. Vete tú a la fiesta. Gózate tú, papá. Pero aquí dice que le rogaba. Pero fíjese, lo más triste es de que el papá salió de la fiesta. El papá dejó la fiesta para venir a convencer a su hijo mayor a que fuera. O sea, todo lo que estaba pasando aquí es extraordinario en esta escritura. Sin embargo, el hijo mayor dice, es que no es para mí. No, es para mí. Es que todo tiene que ser para mí y solamente para mí y solamente para mí. Pero lo que puedo ver aquí que el padre quería tener a los dos, porque le rogaba. Bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos estemos en la mesa, que todos estemos en la fiesta, que todos estemos en paz, que todos estemos reconciliados. Yo me iba a guardar esto. No se lo guardo. No, porque en verdad que ando muy cansado. Y es bonito saber, o sea, es bonito poder interpretar desde al menos yo esto lo desglosé de otra manera totalmente distinta a lo que el pastor ahorita nos está exponiendo en cuanto al estudio. Yo ayer lo desglosé en algunos conceptos que yo encontraba dentro de la historia, ¿verdad? Y yo decía, ¿cuáles son los pasos que dio el hijo, sí, para alejarse de su papá?
y encontré varios. Descontento, porque el joven tenía todo lo que necesitaba en su hogar, pero aún así deseaba más. ¿Sí? Vi deseo por parte de él. Quería disfrutar aquello que nunca había tenido, pero creía que sentiría satisfacción al consentir sus antojos. Engaño. Yo veo engaño en la historia, ¿verdad? Porque veo que fue engañado porque él creyó que le faltaba algo a él y lo podía encontrar lejos de su casa. Él tomó una decisión escogió alejarse de las restricciones de su hogar con tal de poder disfrutar de la vida que él se había imaginado que podía llegar a tener. Tomó una decisión de irse, partir de donde estaba para llevarse su fortuna y se alejó de su familia para irse a una región lejana. Vio deleite, vio desilusión, y ahorita usted tocaba un tema que yo le quise decir que era la desesperanza, porque yo vi desesperanza. ¿En qué sentido? De que después de gastar todo su dinero, la escritura dice que hubo hambre en el lugar, después de que gastó él todo su dinero. Y el hijo tuvo que alimentarse de cerdos en una pocilga mientras pasaba hambre. Ahí es donde él comenzó a recordar todo lo que él tenía y todo de lo que él se había alejado, ¿sí? Y él tenía una expectativa muy alta, ¿verdad? De lo que él quería, pero se le había terminado todo. Y yo ahí es donde yo veo desesperanza. Pero me llama mucho la atención lo de que yo dije, ¿y qué pasa con el papá? ¿Verdad? Y yo me puse en el papel de papá, en ese concepto del hijo, ¿verdad? Y yo veo que el papá en su corazón fue herido, él, ¿sí? Él se preocupaba por su hijo también, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Se debe preocupar por sus hijos. Lo esperaba con paciencia. Él sabía que iba a volver. Tarde o temprano él sabía que iba a volver, ¿sí? Estaba atento a su llegada y él quería que regresara pronto. Él buscaba que regresara pronto con él. Y por último, ya para terminar, lo que vio de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas es una parábola que es un mensaje que Dios nos quiere dar a todos nosotros, ¿no? Si las parábolas al final de cuentas es un mensaje de Dios para nosotros. Vio perdón, vio aceptación, vio restauración y vio gozo en todo lo que lo que Dios nos quiere decir a nosotros, ¿verdad? Con esa parábola o con ese mensaje. Claro, la manera que lo puso usted fue como lectura, pensamiento, oración de reflexión. Así es. ¿Algún último comentario antes de terminar? Porque el tiempo ahora sí se nos fue de las manos. Es una historia muy bonita, es algo que tiene mucho que sacarle. Lo más que todo, la centralidad de esta escritura es de que no podemos murmurar en contra de los sentimientos de nadie. Y lo principal, yo creo que la principal pregunta, ¿estamos dispuestos a ir a la fiesta de Dios? Incluso, si puedo terminar con algo. Si vamos a Jesús, sus 12 discípulos, se podría llamar una celebración, una especie de fiestas, pero tuvo los dos, aún a la persona que iba a traicionar. Entonces, no sé, hay un paralelismo, y a mí por eso es que estas escrituras para mí hay que estudiarlas a fondo, así como lo estamos haciendo ahora. Pero no tan solo estudiarlas a fondo. Si no las practica, vale papilla. O sea, esta escritura no la sabemos de memoria, al revés y al derecho, pero si no practicamos, es como si nada. Es como ir a comer con los puercos. Entonces, yo creo que aquí lo que dice la escritura es, hay fiesta en el cielo
cuando un pecador se arrepiente? ¿Por qué no hacer fiesta aquí también nosotros cuando vemos que un hermano se arrepiente? ¿O por qué no hacer fiesta cuando uno mismo se arrepiente y cambia su forma de vivir, cambia su entorno, cambia la forma de expresarse y empezamos a respetar los sentimientos de los demás y a darle el lugar a todos? Y ese lugar es de fiesta, de celebración, de respeto y de bienvenida. Gracias por acompañarme, gracias por estar con nosotros en esta noche, gracias por a cada uno de los que están aquí. Déjenos sus comentarios, déjenos saber de que este estudio bíblico le ha traído bendición. Compártalo y déjenos sus comentarios. Y voy a pedir a mi hermana Marisa que nos despida en oración. Señor, te adoramos y glorificamos tu santo y bendito nombre. En esta hora te queremos agradecer, Señor, por este tiempo de lectura, por tu mensaje, Señor. Gracias por tu hermosa palabra y por tu Santo Espíritu. Señor, sea usted tratando con cada uno de nosotros y ayudándonos, Señor, para que pongamos tu palabra por obra cada día. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea la gloria y la honra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, y que Dios me le bendiga y nos vemos la próxima semana. Que tenga buena noche.